Voy a, tengo que aquí cambiar, me parece que opciones avanzadas. Ahí, ya, ahí trata, a ver. Ya. Le quité los colores, instalé el 2020 y Ya, ¿y qué me tal? gustó Muy, mucho. muy extraño, ha cambiado mucho. No, no, está bonito, me gustó harto. Así quedó. El tarot lo hice móvil. Ya, Voy a intentar aquí. Esta parte me costó harto. oh, te quedó, Eh, sí, está, es como un hueso eso, ¿no? sí. Y esto me basé en la foto que tenía y me sorprendía porque terminaba en punta y yo lo hice literalmente igual a la foto. Ya, Y no, no sé, parece un pie humano, como sí, pues que como que asemeja un poco, no. yo creo, el talón y como el empeine del pie, pues. Mm. Sí, está bueno. Le di unos grados de libertad y aparte el tornillo lo permite hacer girar. Claro. Y, y ahí está, así me quedó. Ahí le puse como esas distancias para que no haya tope ni nada y todo Claro, esté claro. ordenadito. Ah, ya, qué buena. O sea que quedó casi como imprimible y fabricable eso. Yo creo que quedó completamente. Ahora que aquí le puse fijar, pero. Oh, no, apreté algo sin querer. Está totalmente móvil, Ya, qué no bueno. sé si se aprecia. Todo el pie, la rodilla. Oye, y bueno, ayer hablábamos en la clase que yo no cachaba que estaban como en paro, estuvieron en paro durante esa semana, po. La semana pasada, Claro. ¿usted hizo clase? No, no, pues si tenían vacaciones, por eso me pareció mucho más raro, porque venían la semana de vacaciones y se fueron a paro. Un poco tiraron las mechas. Mm. Oye, lo Yo, que... No, te comento eso porque finalmente, por ejemplo, la, la entrega de la lámina es para el próximo lunes, para el lunes que viene. ya. A ti entendiendo, bueno, tú ya estás listo con esto, te falta hacer la lámina, ¿no? ¿No es cierto? Sí, supongo. Sí. Sí, yo creo que en cuanto a modelado está perfecto y está como... Se ve bien, se ven todas las partes. Entonces, eso para que dentro de la próxima, bueno, tú igual tuviste un problema, así que a ti te doy toda la semana por si estáis muy apremiado. Me imagino que sin computador igual te atrasaste en otras cosas. Igual, o sea, igual tengo una cosa ¿Mm? que lo había pensado, era. No, 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 no tengo nada, pero ¿qué es lo que iba a decir? Tenía algo, eso sí que decir. Ah, sí, que en la de los fotos, que creo que ahí tuve un problema, no, no sé si es bueno decir eso, pero cuando empecé a hacer esto, ¿Mm? como que me emocioné y no sabía que tenía que sacar pantallazos. ¿Ya? Entonces el trabajo lo hice de corrido hasta como, no sé si se acuerda, primero hice toda la cabeza Ya, pues, pero acuérdate que todas las clases íbamos viendo tu avance, pues, si no, eso es lo que yo busco con esas imágenes. y de repente llegué a la clase como hasta por acá y no lo había sacado tanto. Saqué un pantallazo del mono tirando la pata hacia arriba, ¿se acuerda? Sí, sí, no, sí, mira, con eso no hay problema. A mí lo que me complica es cuando alguien que no ha ido o no aparece nunca en clases, de repente aparece con un mono hecho, pues, ¿cachai? Ah, Porque ahí yo no pero sé eso, si fue fácil o difícil, o si lo hizo tal persona o la hizo otra persona o lo bajó de internet, no sé, pues por eso. Pero en tu caso yo he mm, estado, o sea, he visto todo el avance de todas las clases, pues, entonces no hay problema con eso. y entonces ahí no, no me tengo que preocupar, por ejemplo, No, si no te sale una preocupes. mala nota en el aula, que eso me tenía preocupado. No, pues si no tenéis malas notas, pues. En las quizzes, por lo menos, yo te he visto evolucionar clase a clase, entonces siempre es un 100, po. Si la cosa es cuando, por ejemplo, como una compañera tuya me mandó anoche una lámina, ¿cachai? Y con una cosa que yo no había ¿Mm? visto nunca, entonces, ¿cómo yo puedo saber si lo hizo ella, primero que nada? ¿Cómo puedo saber si eso le costó o fue súper fácil o lo tenía hecho de antes? Entonces, eso es lo complicado, pues, y para eso es la imagen clase a clase.
o más que nada ver Ok. el avance de clase a clase. ¿No? Hay algunos que no me han mandado imagen, pero sí me han mostrado todas las clases, me han compartido pantalla o cosas así, pues. Y eso está todo en video más encima, pues está todo grabado, así que no hay problema. Ok. Lo que Bueno, sí, eso mira, me yo tenía como. no, ¿Sí? tranquilo con eso. Lo que sí, yo no sé si aquí tienes tú cómo sacar las imágenes que sacamos en Fusion, que son, a ver, si te vas ahí Del archivo, avance. a ver, ándate archivo. No, no, imágenes para la lámina, po. ¿Ya? A ver, ponte ahí. ¿Aquí? ¿Sí? Cliquea, po. No hay ahí un... El, a ver, en compartir, el compartir. mismo. En compartir ahí un Como. poquito más abajo. ¿Cachai? ¿Mm? ¿Lo aprieto? Compartir vista Ya. para ver y compartir. Cargar una vista compartida para ver. Qué raro eso, no, no, no. Es que, por ejemplo, en el otro, en el Fusion, tenemos como para guardar. A ver, y aquí, a ver, intenta eso. Ah, compartir a Fusion, ya. También descargué AutoCAD, Fusion y Inventor todo junto el mismo día. Hace como 2 días, tres, cuando me lo. Ya, entonces quedaste armado, entonces. Sí, me aseguré de hacerlo todo. Y al final, ¿quién te hizo el trabajo o lo hiciste tú? El formateo, no, mi papá tenía un conocido y Ya, se lo sí, es mejor llevamos. que lo haga alguien que sepa, porque hay cosas que son que uno no sabe y a veces las deja ahí y después son súper importantes, pues. Pongo ver en el navegador y lo abro en Fusion, A ver, ¿cierto? veamos cómo funciona eso. En realidad yo quería hacer otra cosa, pero es interesante que lo tenga también, pues me imagino que... A ver, dale. Ah, no, se abrió una página en internet. ¿Y qué tal? ¿Te muestra el mono? Envíame ese link por chat, para verlo yo acá, a ver. Ya. Voy a dejar de compartir igual ya. Ya. Se ve bacán. Ya lo voy a dejar de compartir. A ver, dale. Hola Fabián, ¿cómo va? Hola, profe, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, profe. Oye, ¿viste los comentarios que te dejé ahí en el aula, no? Sí, profe, sí los vi. Eso quería comentar ahora. Ya, pues para que la terminís, para ponerte buena nota, pues si no te voy a tener que bajar esos puntos del detalle, sobre todo los cordones, pues. Es que estaba haciendo los cordones, profe, ¿Mm? pero que el Fusion como que se me puso muy lento. Ah, sí, Como que ya, sí, me sí. pasó mucho eso con el Fusion, que no respondía, y no me dejaba hacer los planos inclinados. Entonces, no sé si es por el problema del computador o del software, que Puede ser estaba muy lento una combinación cuando de los quería dos. agregarle más cosas. Pero de repente ahí Mm. cuando tenéis que hacer la prueba de apagar ciertas cosas que de repente ya están muy pesadas, pues. Por ejemplo, si ya hiciste el plano y todo y te vas a poner a trabajar, apaga el resto y trabaja solamente con lo que te queda ahí, pues. Eso puede ser una solución, pero igual veámoslo, Puede, pues. O puede sea, ser eso también. Mm. me interesa que termines el modelado entero para ponerte buena nota, pues. O sea, o sea, no es mala nota, pero puede ser mucho mejor. Sí, ya, profe. Oye, y ya, pues vamos a empezar un poco hablando de los materiales, shaders, texturas, materiales, etcétera. Espérate, que primero quiero ver. ¿Me mandaste por chat el... Déjame compartir la pantalla, por eso no estoy compartiendo nada. Aquí está el chat. Si se corta, tengo internet más o menos, ¿no? Entonces se corta, les pido paciencia. Claro, aquí yo lo puedo ver perfecto, po. Está bueno, ¿no? Mira, Fabián, métete en el chat, hay un link para ver el modelo del Israel. Ya, profe.
Y ahí se puede descomponer, mire, no sabía. Sí, pues. Es que esto también lo tiene el Fusion, pues. Y por ejemplo, bueno, tiene un montón de cosas, pues medir, descomponer. Sí, está bastante bueno. Claro, esto también lo tiene el Fusion. Me imaginé yo que te llevaba como a la misma página del Fusion, pero no, pues esto es como un viewer de Autodesk. Interesante en todo caso. Está bueno, ya. Les voy a compartir una pantalla. Que quiero que es lo que hablemos hoy de esto, porque son los materiales, texturas y todo, que es como la segunda etapa que se viene. Por eso es necesario que terminen el modelo. Y Fabián, no sé si me mandaste una sola lámina, ¿no? Tienen que ser 2 láminas. Acuérdense que las instrucciones están en el aula. No, profe, le mandé las dos, se las mandé Ah, como ya, archivo RAR. ya. Una le mandé con 3 imágenes, como las ¿Mm? principales, y la demás ya con los detalles. No sé si... Claro. Mira, si lo único que yo echo de menos de ahí son los cordones para que esté terminado. Porque no falta nada más, Porque la pues. suela La igual, suela la te quedó suela buena. me quedó buena. Yo Sí, puse yo los confío en logos, esto. todo, me faltó solamente los cordones nomás. Que, como le dije ese día, el computador, no sé, estuve esperando un buen rato, salía, Sí, me imagino, no, si no se pone, a mí respondía, también a porque veces parece me empieza a fallar como la cosa. la zapatilla completa. Y no me dejó hacer el plano inclinado para hacer la perforación, entonces como que dije, ya me di por vencido. Acuérdate que ese plano lo hacemos en una línea inclinada primero. Sí, Bueno, veamos esto y después si queréis vemos algunas dudas sobre eso mismo, para que, ya, profe. para que lo hagan. Ya, pues yo les quería conversar hoy día eh, sobre los materiales, como decía, texturas, los materiales 3D que tiene dentro el Fusion también, y cómo, más que nada, hacer tus propios materiales, pues, cómo hacer tus propios... Los shaders no se pueden hacer porque los shaders son, bueno, ahí vamos a ir viendo que son como la luz le pega al material y cómo reacciona el material. Por ejemplo, si tengo un material que sea reflectante o uno que sea súper opaco. Entonces, por ejemplo, si se pueden ver que con estas 3 imágenes yo puedo componer la siguiente, que sería algo así. ¿Se fijan cómo la unión de estas 3 cosas le da cierta profundidad a una imagen que finalmente es plana, ¿no? Dándole como esa sensación de que está tejido la manguera, pues, ¿no es cierto? Entonces vamos a aprender a usar estas cosas dentro de Fusion. Eh, bueno, con Israel vamos a ver si es posible hacerlo también en Inventor, yo creo que sí. No deberíamos tener problema porque es bastante parecido el motor de render de uno y otro. Eso sí que antes les tengo que decir que Inventor tiene también sus propios materiales, po, porque como se hace harta, ¿cómo se llama? Simulación de las propiedades físicas del material en un elemento, tiene otro tipo de material que no es el mismo material como nombre de otros programas, po, ¿ya? Por ejemplo, miren, lo que yo hice acá, que son la composición de estas 3 imágenes, ¿no es cierto? Para hacer una manguera, finalmente yo lo usé acá. Esta es como una cuestión que tira combustible y la manguera es como para sacar los gases, parece. Entonces aquí yo le puse el material manguera, po, para que se diferenciara del otro metal pintado gris, no sé. Aquí, eso sí, perdón, me fui muy lejos. Voy a soltar el mouse. Aquí, por ejemplo, bueno, empezando con la cosa, yo lo tuve como que agrandar un poquito. Es algo súper importante porque como yo les decía, uno busca una apariencia realista del objeto, ¿no es cierto? Pero lo que realmente es el render, que es una representación digital de una maqueta digital, eh, lo que busca el render es engañar al ojo más que hacerlo exactamente igual.
O sea, el ojo va a reconocer con 3 cosas quizás lo mismo que si yo hiciera las 15 que hacen que un objeto sea igual. ¿A qué me refiero? De que, por ejemplo, para que los materiales, y para engañar a este ojo, la aplicación de materiales tiene que ser coherente con la escala del modelo. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una zapatilla, el tejido de la zapatilla no puede ser grande que se vea hacia adentro, ni que pase, ni que entre tierra, ni que entre polvo. Y si es un tejido generalmente es muy pequeñito y por abajo tiene otra capa, otro forro, entonces hay que ir combinando esas cosas. También hay que tener ojo con la escala del grano de la textura, por ejemplo en las maderas, cuando uno a veces está haciendo una pieza súper chica y no se ve nada, es porque en realidad la veta de la madera y el grano están súper grandes. También la dirección de las fibras, también es donde se ve más en la madera, ¿no es cierto? La relación entre las caras y como dice acá, la respuesta a la iluminación del entorno, que serían como los shaders, por ejemplo. Esta manguera tiene una cobertura, ¿no es cierto?, de una malla metálica que está tejida, así, entretejida, entonces no puede ser que la luz, cuando le llegue, no rebote, por ejemplo, como en un metal semi-glossy o semi-opaco, como sería. Entonces, eh, bueno, el objetivo, como ya sabemos, ¿no es cierto?, es fotografiar el modelo, eh, pero es bueno distinguir siempre 2 tipos de render, o más en realidad, pero los principales son los renders de producción y los renders finales. ¿Cuál es la diferencia? Que un render de producción yo lo voy haciendo, puede ser incluso de una zona pequeña de mi objeto, para ver cómo quedó el material, si la luz está pegando bien y todo eso, lo que puede durar pocos minutos y me ayuda a mí a ir avanzando rápido en cuanto como a la producción del objeto. En cambio, los renders finales son al máximo, con toda la luz, con toda la cosa, y pueden llegar a tomar horas un buen render, o un render grande, de un tamaño más allá de una pantalla gigante, ¿no es cierto? Entonces, es bueno tener eso claro y tener claro que uno no puede hacer un render final cada vez que está haciendo un render mientras está trabajando. Así también ver bien la diferencia entre, por ejemplo, como dice acá, los renders de estudio, que son como el objeto solo con un fondo neutro, ¿no es cierto?, con unas luces o con varias luces. Vamos a ver unos ejemplos más rato. También a uno que está ya, por ejemplo, esta máquina está metido en la industria donde va y con todas sus compañeras máquinas, entonces ahí ya está como en el contexto de otro tipo de render, donde quizás yo puedo tener la misma imagen, la misma cámara y todo, pero obviamente estoy enfocándome en cosas diferentes. Los renders de carácter o estilo también son interesantes porque es cuando yo renderizo algo que directamente no realista y que puede ser, por ejemplo, estilo como casi como de dibujo animado o algo así, o con un solo color. Entonces uno puede también modelar eso, modelar la luz que quiero darle, por ejemplo, no sé, pues es un ejemplo burdo, pero ya, voy a modelar una, mm, un hervidor de agua y lo que más quiero, o sea, y en vez de renderizarlo, y le pongo una luz roja o lo renderizo con algo que me dé el carácter de lo que quiero decir, pues en este caso sería como que se calienta con el rojo o algo así, no sé, una idea al voleo, pero ¿a qué me refiero? Que uno puede hacer un render que no sea exactamente fotorrealista. Y está en contraste con el realista también, que ya es llevarlo como no al extremo, sino como a un punto donde sea posible tanto como que estos materiales reaccionen, entre comillas, físicamente al entorno físico que lo estoy poniendo, ya sea luz o sea otros elementos como pueden ser fluidos, no sé. En ese contexto, los materiales, por ejemplo, que usa para fotorrealismo, etcétera, por ejemplo en Blender, se llaman materiales físicamente correctos. ¿Qué quiere decir? Que ya tienen en su algoritmo, o en su programación, cómo reaccionar respecto a la luz, pero con las características físicas del material. Es distinto un poco hablar a lo que decíamos de las simulaciones dentro de Inventor o de Fusion o otro programa, que también uno le pone un material con las características físicas, pero en realidad no está renderizando, pues está probando las características, más que nada.
por ejemplo, aquí pueden ver cómo se compone un poco un render o un material fotorrealista. No vamos a hablar de, bueno, después vamos a tener un capítulo entero de render, solo render, y vamos a tener otro capítulo entero solo de ray tracing, ¿ya? Aprovecho de comentarles también que hay unos cursos de Pixar que liberó Pixar donde hablan de todos estos procesos y súper entretenido y mostrando ejemplos de películas que todos hemos visto. Entonces, súper interesante. Eh, bueno, básicamente, esto es el render, lo que hice acá, po. La computadora va calculando diferentes situaciones y propiedades de los objetos 3D como el color, la textura, la rugosidad de sus superficies. Básicamente, esas son las tres más básicas que vamos a usar nosotros. Por medio de cálculos físicos como reflexión, refracción, oclusión, dispersión, cáusticas, etcétera, los cuales generan un ordenamiento de píxeles de forma que aparentan una imagen real. Ya, eso es básicamente el render como definición. Y como ustedes ya saben, necesitamos dos cosas mínimas para el modelado, que es un programa en que, o sea, para el renderizado, perdón, que es un programa que me haga el 3D y un motor de renderizado, que puede ser dentro del mismo programa o puede ser un renderizador externo, donde yo me llevo mi modelo, lo meto como en una especie de horno, le meto los elementos que quiero, ¿no es cierto? Qué tipo de luz, etcétera, y me sale la foto digital, ¿no es cierto? Aquí podemos ver un listado de otros renderizadores que son bastante potentes. A mí el que conozco más y el que me parece súper interesante es el V-Ray, porque tiene la capacidad, o sea, tiene dentro de su programa, por decirlo, una cámara que es cámara física, funciona como una cámara reflex física, como las antiguas de rollo, etcétera, pero que donde uno tiene que poner todos los parámetros de una cámara física, lo que hace inmediatamente de que se vea mucho más real, po. O sea, me va a tomar la luz de lo que yo estoy realmente encuadrando en esa imagen. Para eso obviamente tengo que combinarlo con las luces, que también es un capítulo aparte que vamos a ver iluminación. Y en este capítulo vamos a ver más que nada materiales y cómo un poco empezar a hacer mis propios materiales, ¿ya? Los insumos de esto yo los puedo bajar de internet, los puedo crear, pueden ser fotografías, pueden ser cosas o fotografías también trucadas por mí, trucadas me refiero a manipuladas, ¿no es cierto? Entonces, hay tres cosas principales, que son los materiales, los shaders y las texturas. ¿Ya? Aquí podemos ver diferentes ejemplos de texturas 3D que yo bajé de internet. Vamos a ver algunas páginas interesantes. Algunas ya las hemos visto, como nunca recuerdo su nombre, pero creo que la otra vez le mandé una al Israel que era bastante buena. Y ahí también hay modelos gratuitos y pagados también, y también hay texturas. Eh, Generalmente uno hace como combinaciones de texturas para lograr algo un poco más original, para que no sea tan genérico, ¿no es cierto? Y eso es lo que buscamos con esto, es sacar un poco del render genérico que nos da Fusion por defecto, que es bueno, ya tiene un buen nivel, pero puede quedar mucho mejor y engañar al ojo con pequeños trucos. Entonces, voy a leer esto textual porque es súper interesante y es como la definición de las tres cosas. ¿Y cuál es la gran diferencia? Por ejemplo, materiales y textura, a pesar de que se usan ambos términos para referirse a la piel del modelo, no son lo mismo en el arte 3D y significan cosas diferentes. Por ejemplo, un modelo 3D puede tener múltiples materiales, pero solo una textura. ¿Ya? Incluso, bueno, después voy a ver si. El material controla cómo un objeto 3D aparece en la pantalla. Los shaders son pequeños scripts, ¿no es cierto? Programaciones con algoritmos que controlan cómo el material responde a la luz que uno le aplica. Si uno no le aplica ninguna luz, obviamente la foto va a salir negra entera. Y la textura es la imagen bitmap, que es la que vemos acá, que ponemos como piel del modelo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un material especifica un shader específico para usar. ¿A qué se refiere esto? Que, por ejemplo, si yo tengo un material que va a ser rugoso y opaco,
mis shaders tienen que ir por ese lado. Si yo, por ejemplo, a esta textura de acá, o a este material de acá, yo le pongo que sea reflectante, puede ser que exista en la vida real, pero va a ser raro ver una especie como de cemento que refleje como vidrio. Existe, yo puedo vitrificar un cemento, estamos claros con eso, pero por ejemplo ya, en este otro ejemplo que es como gravilla, va a ser más difícil. Entonces, tiene que existir esa coherencia también de que si yo tengo un material que es opaco, los shaders que uso tienen que ir en ese sentido, ¿ya? Bueno, el shader determina qué opciones están disponibles según el material también. Por ejemplo, si yo voy a usar este material, un material compuesto que sea opaco, no voy a encontrar ahí ni el shader de especulación, ¿no es cierto? Que sea como un espejo o de quizás de brillo, cosas así. Eh, Siempre es posible mover todos esos parámetros y por eso también nos estamos metiendo en esto como para profundizar un poquito más en eso. Eh, Aquí hay un ejemplo de varios materiales. Ponte tú. Como decíamos, controla cómo un objeto 3D aparece en pantalla, incluyendo la referencia a texturas utilizadas. Aquí es donde vamos a ver información del tiling, o sea, cómo mi material se duplica para cubrir una superficie extensa, por decirlo de alguna manera. Esa superficie me refiero al 3D, ¿no es cierto? Eh, Las opciones disponibles por material, como decía, depende de qué shader está utilizando el material. Aquí podemos ver diferentes materiales. Por ejemplo, si bien está perforado, no es brillante ni reflejante como este de acá, que es como una bola metálica, ¿no es cierto? A diferencia de este que es como una bola de cerámica, podría ser, que tiene otro tipo de brillo. No es exactamente el mismo. Y la diferencia que hay entre, por ejemplo, un material translúcido y transparente a solo uno translúcido. Y cómo se pueden ver acá la física por ejemplo, la refracción de la imagen que está allá está funcionando. Entonces, eso hay que tenerlo bien en cuenta para yo darle a mi objeto cierto realismo. Eh, bueno, la mayoría de los materiales, como dice acá, tomarán la textura como un parámetro. Los materiales controlan el color del objeto y qué tan reflectora o apagada aparece en la superficie. Muchos materiales utilizan múltiples texturas. Por ejemplo, un material puede ser una textura difusa, un mapa de normales, un mapa de especular, etc. Vamos a ver qué es un mapa también, ¿no es cierto? Todas son diferentes, pero trabajan juntas para controlar la apariencia total del objeto. Aquí también vamos a ver cómo hay antiguamente era de BAMP, un mapa que uno le pone para que se vean esas perforaciones, pero hoy en Fusion se llaman cutout, o sea, como cortados, ¿no es cierto? Como cortados. En cuanto como a los materiales, en Autodesk, Fusion 360 e Inventor, eh, tenemos varias librerías de dónde sacar materiales. Por ejemplo, tenemos una librería que es como una en Autodesk, que a veces hay que cargarla, a veces uno en la instalación ya la cargó, depende, es bastante peso, creo que cuando yo lo iba a poner eran como 5 gigas, si no me equivoco. Entonces uno lo puede ir o cargarlo entero o ir cargando solamente el material que necesite. Pero lo importante es que hay una librería que es como transversal a casi todos los materiales de Autodesk, a los programas. Después está bueno, una cosa la diferencia entre materiales y apariencias es lo que les comentaba, que el material tiene las propiedades físicas del material que asemeja, ¿no es cierto? En cambio, la apariencia es solamente cómo se ve. Las dos son igual de importantes y dependen de qué busco yo con mi render. Inventor también tiene su propia librería de materiales, ¿no es cierto? Se instala junto con Inventor y nos da, por ejemplo, los básicos que también tiene Fusion, que son tipos de acero, o tipos de materiales, por ejemplo, compuestos, aleaciones, etc. Y Fusion también tiene esta Physical Library, que como dice acá, provee un set básico de materiales de manufactura y con las apariencias de tales materiales. Materiales de manufactura me refiero a lo mismo que tiene Inventor, ¿no es cierto? Con las propiedades físicas del material.
Y yo pongo acá, ojo que la definición de material en 3D Max es otra. Por eso, aquí tenemos Material Library, pero cuando hablemos de material en otro programa, no va a existir esa Material Library y seguramente ese material va a tener otro nombre, como textura o mapa, etc. Quiero volver un poquito atrás aquí antes de avanzar, porque quería decirle algo sobre esta imagen de acá. Como pueden ver, hay diferentes capas que me forman finalmente lo que yo quiero mostrar. Por ejemplo, pueden ver acá un mapa de desplazamiento. Los mapas son cada capa que voy poniendo eh, con ciertas, ¿cómo se puede decir? Con ciertas cosas que están destacadas dentro de la imagen. Por ejemplo, ya yo puedo sacarle una foto eh, a un muro. Bueno, aquí es toda una cuestión como para hacer una fotoescultura que se llama, donde el tipo saca dos fotos con una diferencia de 20 grados. Es como para hacer y después sacar todo este tipo de imágenes. Como les decía, tenemos el mapa de desplazamiento, después lo vamos a ver todo con, con detención, el mapa especular, o sea, qué es lo que brilla, ¿no es cierto? Los brillos que rebotan, ambient occlusion, ¿no es cierto? Cómo se oscurece el material, el mapa de normales, que es como el detalle fino, el mapa difuso, que es el que da como el color base. Entonces, todas esas capas me forman mi material, pues. Aquí dice Final Material Shader. Por ejemplo, aquí creo que es ¿cómo se llama? En Blender que se usa como el shader en vez de solamente material, pues. Entonces, como decía, ya, un shader. ¿Qué es un shader? Es un sombreador. Sombreador me refiero, puede ser iluminador sombreador, ¿no es cierto? Pero es la traducción. Y es básicamente un código de computadora. Es interesante, ahí en las historias de Pixar sale como, por ejemplo, ellos empezaron a inventar. Eso es lo interesante de lo de Pixar, que ellos inventan mucho esta tecnología para sus películas. ¿Cómo empezaron a inventar de que un material fuera brillante? Eso es interesante porque si ustedes se fijan, en algunos programas viene como el gráfico del shader que estoy usando. Entonces, eh, bueno, entra toda una parte matemática de cómo un código, ¿no es cierto?, me da cierto gráfico y ese gráfico al girarlo me da un brillo y en diferentes grados me da otro brillo. Entonces, eso es lo que uno al final son los parámetros que vamos viendo. Como decía, el motor 3D lo alimenta con vértices de modelos, texturas y otra información y recibe de vuelta píxeles de colores, que sería nuestra imagen, ¿no es cierto? Eh, Se usa comúnmente para describir cómo se renderizará una superficie para la representación interactiva, como en un juego de 3D donde la vista se representa en tiempo real a 30 frames por segundo. Bueno, esta es más información que tiene que ver con los shaders. No lo estamos viendo por el momento. Aquí está el ejemplo de algunos. Anisotropic, por ejemplo, miren el tipo de brillo que tiene ahí. El Blinn es el mismo brillo, pero redondito y como más difuso, así, ¿no es cierto? El 3 es el metálico. Aquí está exagerado un poco, pero le da como el brillo de una superficie súper lisa y metálica, ¿no es cierto? El 4, multilayer, miren cómo cambia el brillo. El 5 no es igual al 2, el 5 Orange Nair Blinn. Funk también es como una especie de metálico, pero como más, menos pulido podría ser. El Strauss también es una forma de cómo se va la luz, ¿no es cierto? Y el translúcido. Para cada material, uno de estos shaders siempre va a estar activo. O sea, no puede haber un material, si uno no tiene ni un shader, va a ser un material opaco, plano, que no nos va a servir mucho. Eh, ya, pues antes de meternos ahí con... Aquí me faltan unas imágenes, no sé dónde la... Se me perdieron ciertas imágenes. Bueno, cuando lo suba al aula van a ir con las imágenes faltantes, no sé dónde están. Entonces, quiero mostrarles cómo, primero, quiero ir aquí a Fusion y mostrarles cómo yo puedo, bueno, podemos verlo acá mientras prende Fusion. Ya, pues entonces, como dije anteriormente, para ver el material se tiene que hacer un render, ¿no es cierto? Y nuestro Fusion tiene un ambiente render.
si de repente, Israel, si te complica un poco el render en el Inventor, podrías hacer el experimento y llevártelo a Fusion un rato. Es más que nada para experimentar lo de los materiales. No sé si te tinca. Creo que encontré algo en Inventor y estoy jugando con eso. Ya, ya. Lo que pasa es que, mira, te voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer. Voy a cambiar aquí de pantalla para que vean el Fusion. Sí, Fusion tiene casi lo mismo. Lo que pasa es que no, en realidad la clase la hice para... O sea, perdón, Inventor. Entonces voy a ir aquí a mi data panel, clase 7, y les voy a mostrar un par de... A ver, aquí hay otra versión, parece. Voy a abrir esta primero. A ver si puedo abrir esa. A ver, creo que tengo que subirla entonces. Ahora sí. No, esta es la... Donde, por ejemplo, aquí yo hice un objeto bastante rápido. Lo voy a... De hecho, los voy a... Donde hice, ponte tú, unos planos inclinados. Después dibujé en estos planos inclinados, en un lado una figura, en el otro lado otra figura. Después hice dos líneas que se unieran y con el... ¿No es cierto que con el loft finalmente se generó la forma, ¿no es cierto? Que sería esa. Ya, pues, una vez que hice esa imagen, que dicho sea de paso, es bastante como un método bastante fácil como hacer partes como de automóvil, ¿no es cierto? O cosas como lisas. Eh, bueno, después hice unas duplicaciones de esto y le hice algunos cambios a los materiales que tenía. Primero que nada, yo tengo que tener ciertos insumos en mi carpeta. Se los voy a mostrar. Voy a ir aquí primero a mi carpeta, software, clase 7. Y, por ejemplo, yo aquí en mi carpeta tengo esto. Tengo el material de como de una zapatilla y con un programa de edición de imágenes les lo hago como más en blanco y negro. Aquí, pues, obviamente, uno debería limpiar todos esos puntitos chicos y dejar solo los puntitos grandes para que esto usarlo como un mapa de cut-off o cut-out y que se vea a través del material como el material rojo ese que estamos viendo ahí. También, por ejemplo, tengo este tipo de texturas de muebles donde vamos a ver cómo poner un canto en un terciado para que se vea como un real terciado, ¿no es cierto? Y no se vea como una madera rara. Eh, También tengo acá, por ejemplo, unas texturas de un muro donde puedo ver un poco como... Aquí voy a borrar una, aquí parece que hay una que sobra. Ahí. Por ejemplo, que para componer una textura yo necesito todas estas imágenes y y que se combinen, ¿no es cierto? Entonces, aquí también puedo ver cómo, bueno, esto es un ejercicio de ayer, ¿no es cierto? Donde pusimos una textura como de terciado para que se viera como si está como en una especie como de pedazo de mesa, ¿no es cierto? Pero lo que yo les quería mostrar más que nada, que vamos a ver esto también, es cómo la textura yo la puedo ir manipulando de manera que se vea más o menos realista, ¿no es cierto? Entonces yo, por ejemplo, para esa textura que tengo ahí, necesito esas tres cosas para generar esa textura. También la vamos a ver acá, lo tengo en el otro ejemplo. Un momento. Voy a cambiar
Quedan como 6 minutos, sí, alcanzo como a ir a buscarla mientras. Textura customizada, creo que está. Por ejemplo, ya, yo voy a apagar todo eso. Acuérdense que aquí hay unas name views donde yo puedo ver, guardar vistas, mis vistas, ¿no es cierto? Ya, este es como un super zoom mirado desde acá, pero lo que yo estoy tratando de buscar es cómo hacer esto, ¿ya? Entonces lo vamos a hacer en un ejercicio, le voy a mostrar dónde uno se va metiendo para poner diferentes cosas. Les mando la textura esta para que lo vayan probando en su casa, pues, ¿ya? Un momento, se lo voy a mandar, a ver, por el correo oficial. Un momento, que voy a ir a ver, tengo que ir acá. Nuevo correo. Para Israel, ¿no es cierto? Y para Fabián. Entonces, aquí tengo que insertar. Nos quedan 5 minutos, así que si se corta nos vemos en el próximo bloque. Aquí tengo que ir acá. Cursos. Software de especialización. Materiales y texturas. Y les voy a también mandar. Ya les voy a mandar el de la madera también. Textura muebles. Voy a tener. Ya, estas 3 cosas. 4, perdón. Revisen ahí su correo a ver si les llegó. Sí, sí me llegó. Ya. Nos vemos en el próximo bloque porque quedan como 3 minutos, pues, si no, Ya, profe. trabajar ahí. Ya. Entonces, voy a hacer un nuevo archivo acá. Mientras voy a hacer la manguerita, ¿ya? Traten de hacerla a un tamaño relativamente real, o sea, que mida, por ejemplo, mira, voy a hacer aquí algo que mida por lo menos, o sea, que no sea tan chiquitita para que voy a hacer algo así. Finish Sketch, ¿no es cierto? Voy a ponerle un plano ahí al principio. Ok, aquí le voy a dibujar una circunferencia de 25 milímetros. Finish Sketch. Y le voy a decir finalmente que me haga un sweep, ¿no es cierto?, de esto en ese camino. Ya, tengo mi manguerita ahí. Ok. Entonces, vamos a ver cómo aplicar materiales hechos por nosotros mismos. Ojo que cuando yo me voy aquí, no es necesario que yo me vaya a render, pero en lo que sí voy con la letra A, voy a llamar a apariencias. Me aparece este menú que ya lo hemos visto, lo conocemos, ¿no es cierto? Pero, mira, hay una parte con nubecita donde yo puedo guardar mis propias texturas, ¿ya? Entonces, primero voy a ir a las apariencias de Fusion
Y voy a buscar aquí en Other, en otros, o en misceláneo también puede ser, una que dice base material. Entonces vamos a poner un base material, el que dice layered, o sea, en capas, ¿no es cierto? Ya, lo dejaré ahí. Queda 1 minuto y medio, así que nos vemos en el próximo bloque. Si es que se corta antes. Igual yo creo que mi internet ya se estabilizó, así que no creo que no tendríamos problemas. Traten de llegar a esta etapa mientras, pues, ¿ya? Lo segundo que es que yo hago aquí es duplicar esto como para no cambiarlo. Doble clic acá y le cambio el nombre. Le voy a poner material manguera, aunque no es un nombre material, ¿no es cierto? O podríamos ponerle tejido metálico, no sé. Ya, nos vemos en el próximo bloque. Me esperan 1 minuto porque voy a buscar un vaso de agua, ¿ya? Si es que me demoro un poquito, pero vengo al tiro. Ya, no hay drama. Ya, lleguen a esta etapa, po. Lleguen ahí para que... ¿Ves, Israel, si tenéis esto mismo? O si se parece. Ya voy a buscar el vaso de agua mientras.